pasado, hicieron muchos ejercicios al respecto, entonces yo creo que nos va a ir como bien y nos va a funcionar como rapidito trabajar con esto. ¿Listo? Entonces acordémonos que el teorema de Pitágoras, bueno, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que inició la formulación del teorema de Pitágoras. Acordemos que el teorema de Pitágoras nos habla de triángulos, entonces vamos a acordarnos un poquito, antes de hablar de Pitágoras, de los triángulos. Dice la definición que un triángulo es un polígono de 3 lados, ¿cierto? 3 lados, 3 ángulos. Y que tenemos ángulos, triángulos, de varias clases y que los teníamos clasificados según sus lados, y según sus ángulos. Cuando los clasificamos según sus lados, tenemos triángulos equiláteros, que son los que tienen que... Todos al tiempo, no, por favor. Tenemos triángulos equiláteros, no me chévere escribir. Según sus lados tenemos triángulos equiláteros que son ¿qué? Los que tienen ¿qué? Todos sus lados iguales. Tenemos triángulos isósceles que son ¿cuáles? Los que tienen ¿qué? Los que tienen 2 lados iguales. Y tenemos triángulos escalenos que tienen, ay, Dios mío, que tienen todos sus lados distintos. Estamos hablando del tamaño de sus lados, ¿no? Distintos, de la medida de sus lados. Entonces los triángulos los puedo clasificar en 3, de acuerdo con sus lados, puedo clasificar en 3, en equiláteros, en escalenos, en isósceles. Pero también los puedo clasificar de acuerdo a sus ángulos. Eso es un recorderis de algo que ya conocíamos. Y de acuerdo a sus ángulos, yo puedo clasificar los triángulos en triángulos obtusángulos, que tienen un lado obtuso, solamente un lado, no puede tener más de un lado obtuso un triángulo, que tiene un lado, los triángulos obtusángulos que tienen un lado obtuso, los ángulos acutángulos, que son los que tienen todos sus lados agudos, y los triángulos rectángulos, que son los que tienen un ángulo recto. También solamente puede ser uno, no pueden tener más de un ángulo recto, los otros son obtusos, agudos. De acuerdo con sus lados, entonces, de acuerdo con sus lados son equiláteros, isósceles y escalenos. Y de acuerdo con sus ángulos pueden ser obtusángulos, acutángulos y rectángulos. ¿De qué me está hablando David? Ya miramos, David. Esta es la clasificación de los triángulos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Eso lo vimos la clase pasada, yo creo. Los ángulos obtusos son los que tienen más de 90 grados. Los ángulos acutángulos son los que son menores a 90 grados y los ángulos rectángulos son los que tienen son los que tienen 90 grados, los ángulos rectos. ¿Listo? Con esa definición, si la quieren copiar o se acuerdan de ella, con esa definición es que vamos a empezar a trabajar nuestros triángulos. Para contestarle a David por ahí una pregunta que tiene en el chat. Sí, David, le puedo mostrar porque yo hoy tengo que mandar este reporte de notas. Tenemos una tarea que es de conversiones. Tenemos una tarea de conversiones de ángulos. De ángulos no, sino de ángulos. De minutos a segundos y de ángulos a segundos y minutos y eso. Ay, no les estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O sí? Tenemos, esta es mi planilla. Esa tarea que era la de convertir de minutos a segundos, de segundos a minutos, etc. Tenemos una tarea que era de sumar y restar ángulos. Tenemos una tarea que era de dibujar unos ángulos en el plano cartesiano, y tenemos una tarea que era mirar en Khan Academy unos ejercicios y mandarme unos pantallazos. Esas son las 4 tareas que tenemos. Acuérdense que el diagnóstico, ya les dije que muchos tienen aquí un 1 o tienen menos de 3,5, pero esa nota es
intercambiable con lo que trabajen en clase, con lo que participen en clase. Y los que le sobra aquí, por ejemplo, a ella le sobran 2 puntos que lo puedo regalar, por ejemplo, en la evaluación que le salió poquita. A ella le sobran 2 puntos, perdón, a ella le sobran 2 puntos, pero no me ha enviado nada. La evaluación estuvo abierta hasta ayer a medianoche. Entonces, todos estos que no hicieron la evaluación, no sé qué pasó. Y esa que tú me estás preguntando de notación científica, eso es de física, eso no es de trigo. ¿Listo? Creo que estás confundido, es de materia. Lo de notación científica es de física. Listo. Entonces sigamos con nuestra tarea. Entonces ya después de haberles recordado que es un triángulo rectángulo, entonces vamos a hablar de que en Pitágoras un triángulo rectángulo me está llamando, le está poniendo nombre a los lados. Los dos lados que forman el rectángulo, el ángulo recto, se llaman catetos y el otro lado se llama hipotenusa, el lado que los une. ¿Qué más nos tenemos que acordar nosotros de triángulos rectángulos o de triángulos en general? La suma de los tres ángulos de un triángulo es de 180 grados, ¿cierto? Siempre los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados y tienen que tener acordarse mucho de eso porque vamos a trabajar todo el periodo. Entonces, quiere decir que si este ángulo es de 90 grados, la suma de estos dos ángulos siempre va a ser 90 grados también. Tenemos entonces que un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. Los catetos van a cambiar en función al ángulo que voy a utilizar. Geométricamente, el teorema de Pitágoras quiere decir que si dibujamos tres cuadrados de forma que cada uno tenga el lado igual a uno de los tres lados de un triángulo rectángulo, se cumple que el área del cuadrado es mayor, perdón, que el área del cuadrado mayor es igual a la suma del área de los otros dos. ¿Qué quiere decir toda esta carreta? No sé si algunas han visto este dibujito por ahí. Entonces dice, Sí, profe. son tres cuadrados, ¿sí? Bueno, los tres son de diferente tamaño, en este caso. Este mide 3, este mide 4 y este mide 5. Entonces fíjense que ponen los cuadrados como las bases del triángulo y dice que el área de este cuadrado es la suma de estos dos, la suma del área de estos dos, eso es lo que dice el teorema. Entonces, acuérdense que el área de un cuadrado es lado por lado, o sea, 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16. 9 más 16 da 25, entonces el área de este cuadrado grandote es 25. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras dibujadito geométricamente. Y la fórmula dice así, c al cuadrado es igual a la 2 más b a la 2. Entonces, es la suma del área de estos dos cuadraditos es igual a la suma de esta área. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Las relaciones trigonométricas, entonces ya empezamos a hablar de trigonometría, son la razón entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Son 6 y reciben el nombre de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas tienen como variable independiente un ángulo. Este ángulo, que notaremos alfa, puede estar expresado en grados o en radianes. Para definir las relaciones trigonométricas consideramos un sistema de ejes coordenados y el ángulo que forma este con el eje de las abscisas. Entonces vamos a mirar, esa es la definición formal, pero vamos a mirar que es mucho más fácil. Vamos a tomar como referencia un lado cualquiera, perdón, un ángulo cualquiera de los dos diferentes al rectángulo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tomar este que está aquí, que le pusimos beta. Sí, los ángulos se pueden llamar con cualquier letra del alfabeto griego. En este caso se llama beta. Por lógica o por semántica, el cateto que está pegadito a beta, si lo ven ahí, está pegadito de ella, se llama cateto adyacente. Y el que tiene enfrente se llama cateto opuesto. Entonces, este es el adyacente, este es el opuesto. Si yo cogiera el otro ángulo, el de este lado, si yo cogiera el ángulo de este lado, ¿cierto? Entonces ya cambiamos. Ya el adyacente pues va a ser el que está pegado a él, el de este.
y el opuesto pues es el que está enfrente. Entonces fíjense que está cambiando respecto al ángulo. Esa es la referencia que ustedes van a tomar. El ángulo que me den, el que está enfrente se llama opuesto, el que está pegado a él se llama adyacente. Estamos hablando de catetos. Y pues obviamente el otro, el que está aquí, enfrente del ángulo recto, es la hipotenusa, eso no cambia nunca. Siempre la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto. Entonces, con respecto a esos ángulos, tenemos nuestras famosas relaciones trigonométricas, que yo creo que ustedes han oído nombrar más de una vez, que de pronto no saben qué es, pero las han oído nombrar. Seno, coseno, tangente. Y las que son inversas a ellas, que se llaman secundarias, son cosecante, secante y cotangente. Es una definición muy fácil. El seno es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces, esas formulitas tenemos que sabernoslas de memoria. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es seno sobre coseno o cateto opuesto sobre adyacente. Y estas son las inversas. Entonces, la cosecante es inversa al seno. Entonces, 1 sobre seno. O hipotenusa sobre cateto. Fíjense que lo que hicimos, como es la inversa, pues es voltear lo que estaba arriba abajo y lo que estaba abajo arriba. La secante es la inversa del coseno. Entonces, hipotenusa arriba, cateto adyacente abajo. O 1 sobre coseno. Y la cotangente es el opuesto a la tangente. Aquí estaba opuesto arriba, adyacente abajo. Aquí van a quedar al revés. Adyacente arriba, opuesto abajo. Esa es la cotangente. Los ángulos, perdón, las relaciones trigonométricas siempre tienen que ver no con los lados, sino con los ángulos. Es la relación que hay entre el ángulo y estos dos lados. Entonces, yo siempre digo el seno del ángulo. El seno de teta quiere decir o el seno de alfa o el seno de beta quiere decir el seno del ángulo tal. Entonces, siempre seno tiene que ir acompañado, o las relaciones tienen que ir acompañadas de un ángulo. Por eso tienen esa letra griega ahí, ¿listo? O a veces pues la van a ver escrita con el ángulo que le corresponde. Por ejemplo, seno de 30 grados. Esas relaciones trigonométricas siempre son iguales. El seno de 30 grados nunca cambia. El seno de 30 grados tiene un valor, el seno de 60 grados tiene otro valor, la tangente de 30 grados tiene otro valor, así. Esos valores son fijos, son constantes, eso no cambia. No en cada ángulo el seno de 30 va a ser diferente, no. El seno de 30 siempre es el mismo. ¿Que dónde lo encontramos? Pues en la calculadora o hay unas tablas de senos y cosenos, ¿sí? Que esas no las terminamos aprendiendo con el uso, ¿sí? Con el uso uno ya sabe cuánto es el seno de 30, cuánto es el seno de 60, que son los... Acuérdense que la clase pasada vimos el circulito ese. No sé si tengo abierto esto. Veíamos este circulito y yo les decía que habían unos ángulos especiales o unos ángulos de referencia que son los más trabajados, que son 30, 45, 60 y 90. Estos son los ángulos que vamos a trabajar. Entonces casi siempre me preguntan el seno de 30, el seno de 45, el seno de 60, el seno de 90 o el coseno. Esos más o menos uno se los va aprendiendo. A veces son inversos. El seno de 30 es el mismo coseno de 60. ¿Sí? Entonces a veces son inversos. Pero a medida que lo vamos trabajando, no los vamos aprendiendo. Volvemos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es completar los triángulos. ¿Qué quiere decir completar los triángulos? Vamos a encontrar los lados, que son tres lados y 3 ángulos. Siempre vamos a tener que saber los triángulos, cuál es la medida de sus 3 lados y cuál es la medida de sus 3 ángulos. Acuérdense que el año pasado cuando trabajamos teorema de Pitágoras, siempre hablábamos de lados, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, si los dos catetos miden 3 y 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? Entonces ustedes me decían 5. Y si yo les decía, si las dos hipotenusas, si un cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5, ¿cuánto mide el otro cateto? Entonces siempre hallábamos los 3 lados. Ahora vamos a hallar los 3 lados, pero también vamos a hallar los 3 ángulos. Entonces dice, la longitud aproximada de un triángulo rectángulo se conoce en la medida, bueno, esto es lo que vamos a hallar. Sea el triángulo ABC
rectángulo en A. Entonces cuando me dicen rectángulo en A, usted ya sabe que este ángulo mide 90 grados. El ángulo, si ven que tiene una gorrita, no sé si alcanzan a ver ustedes en el computador, tiene un gorrito aquí encima, se refiere a ángulo o a veces lo van a encontrar escrito de esta forma. El ángulo B mide 31, o sea, este ángulo mide 31. Y entonces yo les aconsejo cuando hagan sus ejercicios siempre que lo escriban de esta forma. Los ángulos siempre los vamos a nombrar con letras mayúsculas. A, B y C. Entonces, si el ángulo A es de 90 grados y el ángulo B mide 31 grados, y hace un ratito les dije que los tres ángulos miden 180 grados, ¿cuánto mide el ángulo C? A ver, ¿quién me cuenta? ¿No? Ayúdenme. Me va a tocar al azar. Profe, no sé si estoy mal, 59. Perfecto, sí señora, 59. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es completar, ¿cierto? Estos tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, simplemente es sumar 90 más 31 me da 121, 121, ¿cierto? Sí. Y 59 para completar 180. Eso es. Ahora, me están pidiendo los lados. Los lados los voy a nombrar con las mismas letras, pero con minúsculas. A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? El lado que tengan opuesto al ángulo. Entonces, si este es A minúscula. Si este es B minúscula. Y si este es C minúscula. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso ya sabemos que este de acá mide 12 centímetros. Los lados están dados en medidas de longitud, centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Y los ángulos siempre están dados, nos los dan casi siempre en grados. Si nos los dan en radianes, nos tocaría convertirlos, pero generalmente nos los dan en grados. Ahora me falta encontrar el lado A y el lado C. Fíjense que aquí en el ejercicio lo llaman como AB y tiene una rayita encima, quiere decir el lado. Y el lado AB, pues es este lado que está aquí, o sea, nosotros lo vamos a nombrar como C minúscula. Y el lado BC, pues será este lado acá, la hipotenusa, ¿cierto? Que lo vamos a nombrar como A. El ángulo C ya dijimos que mide 59 grados, ahí ya lo hicimos. Y vamos a hallar C y B. ¿Cómo vamos a hallar C y B si no tenemos sino un lado? Si tuviéramos dos lados, pues podríamos hacer teorema de Pitágoras y fácil, ¿cierto? Porque eso ya lo saben hacer. Pero no tenemos sino un lado, entonces, ¿cómo hallamos el otro? Con nuestras eh, relaciones trigonométricas que tenemos arriba. Vamos a tomar como referencia el ángulo que nos dieron, que es B. ¿Listo? Y entonces, para B, el cateto opuesto será B. Y para B, el cateto adyacente será C. Y obviamente la hipotenusa, esa no cambia nunca, es A. Sabemos cuánto mide el lado B, o sea, el cateto opuesto. Mide 12. Entonces, para saber cuánto miden los otros lados, vamos a no es que no me quiero mover de ahí, pero es que sí, no sé qué hacer ahí. Voy a dibujar esto en la pizarra. ¿Quieren copiar esto? Ya lo han copiado. Tenemos acá. Voy a ponerlo aquí. Ush, ush, pero será para dibujar tan feo. Pero no tengo triángulos en ninguna parte. Voy a dibujar acá para que nos quede más fácil. A ver, María.
Vamos a necesitar calculadora científica. ¿Listo? Por si acaso. En las calculadoras de los celulares, mientras yo digo acá les voy contando, en las calculadoras de los celulares en la que viene la normalita, a veces usted ve el seno y el coseno ahí, pero generalmente me da unos valores todos raros ahí que no sé qué es lo que saca, creo que lo saca en radianes, yo no sé, y nos da valores diferentes. Entonces yo les recomiendo que tengan una calculadora científica. La calculadora científica, si usted no va a comprar una porque no tiene plata o porque no quiere tener más cosas, usted puede descargarla del App Store. Se llama, la mía, la que yo uso, se llama Panical. No sé si ustedes la puedan descargar. Y esa es exactamente igual a la calculadora científica que compran en la tienda. Entonces ahí la podemos trabajar en el celular para que no tengan que comprar más cosas, pero sí la vamos a necesitar. Y después les enseño cómo se maneja. Por ahora quería mostrarles acá cómo es esto. Entonces este era 90 grados, ¿sí? Este digamos que era, ¿cuánto fue que dijimos que medía? 31 grados. Uy, me perdí. Me perdí. ¿Cómo vuelvo a mi pizarra? Este era 39 grados. 31 grados, ¿cierto? No era este precisamente, creo que bueno. El lado opuesto, creo que era este. El lado opuesto a este mide 12. Eso nos habían dicho. Entonces habíamos dicho nosotros que esto era B y que este ángulo se llamaba B y que este ángulo se llamaba A y que el lado opuesto a se llamaba A y que este se llamaba C y que este no sabía cómo se llamaba. ¿Sí? Entonces, Profe, señora, el 31 no era abajo y el C era arriba. sí, sí, digamos que ahí el orden, lo importante era que me quedaran los enfrentados con los enfrentados, pero si tienes razón, estaba dibujado el 31 acá, que habíamos dicho que era B, ¿cierto? Y estaba dibujado acá este B como 12. Y este era C, ¿cierto? Que no sabíamos cuánto medía. Entonces vamos a decir, dijimos que las razones trigonométricas son seno, entonces vamos a decir el seno de B, mi ángulo ahora se va a llamar B, no le va a poner ni teta, ni alfa, ni nada. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Uy, esa H parece una N. Sobre la hipotenusa. Vamos a decir que el coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y que la tangente de B, no en todos los casos los vamos a usar todos, puede ser que usemos uno solo y con ese solo podemos hallar todo el resto que nos hace falta. Eso depende del ejercicio como nos lo ven planteado. Y es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar esos lados? Pues reemplazar lo que tengo. Entonces, fíjense que vamos a cambiarlos acá los valores en este instante. No siempre son iguales. Lo que voy a poner aquí se refiere al ejercicio que estamos haciendo, no en general. Lo que acabo de escribir aquí sí es general, pero lo que voy a escribir aquí al ladito es lo que tenemos. ¿Listo? Cateto opuesto, el cateto opuesto de B es B. Entonces, B sobre y la hipotenusa es A. El cateto adyacente de B es este, o sea, el que tiene pegado, C sobre A. Y en este caso, pues ya dijimos que el opuesto es B y que el adyacente es C. Si tuviéramos los valores de los lados, pues sería muy fácil encontrar las cosas que nos hacen falta. Pero tenemos el valor del ángulo. Entonces yo puedo decir que el seno de 31 grados es igual a B, que es lo único que me sé, ¿cierto? B, 12, sobre A, que no sé cuánto es A. Eso es lo que necesito averiguar, cuánto vale A. ¿Cómo hago yo para averiguar cuánto vale A? Pues intercambio estos dos. Digamos que este A pasa para este lado y el seno de 31 pasa para este lado. Voy a ponerlo acá, es que no sé cómo escribirlo para que ustedes no me enreden. A es igual, eso es despejar una ecuación, ¿cierto? Es como si este pasara aquí a multiplicar y este a dividir. 12 sobre el seno de 31 grados. Entonces,
en la calculadora vamos a hacer ese ejercicio. Voy a escribir 12 dividido, abro paréntesis y escribo seno de 31 grados. Voy a tratar de mostrarles mi calculadora. ¿Escribes qué, profe? Seno de 31 grados. Espérenme un segundo que estoy tratando de abrir mi calculadora aquí. ¿Profe es el que dice sin? Sí, señora, ese. Profe, ¿12 qué? 12 dividido, abro paréntesis, seno de 31 grados. Profe, entonces esas sí 12 viven seno de 31 o de 32. 31. ¿Y cerramos paréntesis? Sí. Entonces, no sé si acá alcanzan a ver todos. Que se ve al revés, pero bueno. Esta es la calculadora científica, ¿cierto? Entonces, acuérdense que en la calculadora es muy importante poner los paréntesis. Si yo no pongo los paréntesis, ella hace lo que quiere. ¿Sí? Hay cosas que las hace directo y no hay un problema que no ponga paréntesis, pero hay cosas que no, hay cosas que se ve mucho el reflejo. Se apagó el celular. Con razón que no se ve. Hay cosas que ella no muestra, hay cosas que hace derecho y sin paréntesis, pero es muy importante poner los paréntesis para que después no me salga con sorpresas. Entonces, ¿qué escribo? 12 dividido, abro paréntesis, seno es el que dice sin, y escribo 31. En ese caso no hay necesidad de poner el nombre de los grados. ¿Sí? Y eso dice 23,3. ¿Cuánto te dio, Juliana? Sí, profe, sí, es. 23,3. Entonces, nos dio 23,3. Entonces, quiere decir que la hipotenusa de ese ejercicio es 23,3 centímetros, ¿no? Acuérdense que estamos hallando un lado. Entonces, ya teniendo la hipotenusa, ahí sí puedo utilizar mi fama. Señora. Es que hay un cuadro negro en todas las... Es el video. Ya. Y esto también nos hace estorbo ahí. Listo. Entonces, ya tengo la hipotenusa del ejercicio. Es A. A mide 23,3. Ya teniendo la hipotenusa, yo puedo encontrar el otro cateto de cualquier forma como yo quiera. ¿Sí? Puedo encontrarlo con el coseno de B. ¿Sí? Porque ya tengo A y C, pues puedo buscarlo en la calculadora con el coseno de B. O puedo encontrarlo con el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C al cuadrado. Yo tengo A y tengo B. Entonces yo puedo decir que esto es más, perdón. Yo puedo decir que este B estar sumando y pasa a restar, entonces yo puedo decir que esto es 23,3 elevado al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado y que eso me va a dar C al cuadrado. O sea que tengo que sacarle raíz cuadrada para hacer cuánto vale C. Acá, en estos me faltó raíz cuadrada. Sí, tengo que sacar raíz cuadrada al final. Entonces eso es 23,3 elevado al cuadrado. Para sus calculadoras el cuadrado es... Para sus calculadoras el cuadrado es este cosito que está aquí que dice X y tiene un 2 encima, por si alguno no sabe usar la calculadora. Señora. O sea que se escribe el 23 y el 12 y se pone el igual para que dé C. O sea, el resultado de esas dos es C. Pero 23 elevado al cuadrado. Sí, Es sí, sí. 542, no sé qué. Entonces en la calculadora de derecho, para no ponerse una copiar todos decimales, dice menos, abro paréntesis, 12 al cuadrado, que es 144, eso me dio 398,85, y a eso le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces directamente en la calculadora pueden hacer todo ese ejercicio. Eso me dio 20. 19,97 lo aproximo a 20 centímetros. Otra vez está esa rayita ahí. Es que si no apago mi video, vuelve y sale esa cosa y ya. Listo. Entonces, esto es, después de que hago esto, todo eso lo pueden hacer directo en la calculadora. Hago esto, lo elevo al cuadrado, le resto esto y al resultado le saco raíz cuadrada para encontrar C. Eso me da 20. Profe, a mí no me da. ¿Cuánto te dio? Profe, Me dice que error. ¿Qué habrás hecho? profe, Señora. tengo que poner los paréntesis. Sí es importante.
para Profe, que yo lo después escribí no te, tal cual usted lo escribió, pero no me decía error, error, error. para que después no te muestre lo que no es. Espérate, ay, se me pierde. Ya, te lo muestro. Acá. Era 23.3 elevado al cuadrado. Ahí está. Así es, de esta esquinita que dice x a la 2. Menos 144, que es el cuadrado de 12. Y a eso le saca raíz cuadrada. Entonces yo digo raíz, pero la raíz, ¿sí ven que queda ahí como desocupadita? Entonces en la calculadora aquí abajo hay una cosa que dice ans. Entonces yo le pongo ese ans y le digo igual. Y ahí sí la saca. 19.97. Sí, ya me dio, profe. Es que yo le puse los paréntesis y eso, pero no me daba. Pero ya me dio. Sí, es cuestión Profe, como de poner bien los datos en la calculadora. Señora, después del 39, ¿cómo era? ¿Qué se le ponía? después del 39. ¿Cuál 39? O sea, después del 23 al cuadrado menos Menos 100. 144. Eso. Le dices raíz cuadrada. Pero ese 144, ¿de dónde salió, profe? 12 al cuadrado es 144. Ah, ok, listo. Después de que te dio el valor, te dio 398.89 o 399. A eso le saca raíz cuadrada. Entonces, por raíz cuadrada y le pongo este ans que está aquí para que diga la raíz cuadrada de lo que me dio arriba. Y ahí sí le doy igual. Entonces esa es la hipotenusa de nuestro ejercicio. Entonces volvamos al ejercicio. La hipotenusa es 20 centímetros. Entonces ya tengo mis tres lados, ¿cierto? Uno mide 12. Volvamos por acá. Ya tengo mis tres lados y mis tres ángulos. Acuérdense que teníamos A, B y C. A me habían dicho que medía 90 porque era el rectángulo. B medía 31 y C mide 59 grados. Para ese caso, dijimos entonces que A mide 23.33, B ya me habían dicho que medía 12 y C mide 20. Y ya tengo resuelto todo. Profe, una pregunta. Señora, Cuando uno le va a poner coma en la calculadora, no pone coma sino punto. no pone coma sino punto. Y en muchas calculadoras la coma la ponen es como 1000 y entonces en vez de poner punto del 1000 ponen coma. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Mi calculadora no pone puntos de 1000, pero hay unas que sí ponen es una coma. Entonces, por ejemplo, si es 1.000.000, le pone una coma en el 1 y una coma en el 3, en el tercer cero. Entonces, fíjense que con eso pudimos encontrar los tres lados y los tres ángulos. ¿Mm? Vamos a encontrar triángulos donde me pidan los dos ángulos y me den los dos lados, ¿cierto? Digamos que me digan que este mide 15 y me digan que resuelva. Vamos a encontrar ángulos donde me den los tres lados y me pidan los tres ángulos. O vamos a encontrar triángulos donde me den los tres ángulos y me pidan los tres lados. O así como ahorita que nos dieron un lado y un ángulo. Y para cada uno de esos vamos a tener que usar nuestras relaciones trigonométricas que están aquí arribita. Pero pues digamos que esta es la introducción, así como para que vean para qué sirve. Tenemos ejercicios que hacer por aquí, miren, tangentes, tenemos calcular los ángulos de un lado. Aquí tenemos tantos ejercicios. Este ejercicio, no son muchos tampoco. Así sí, aquí hay más. Estos ejercicios los vamos a hacer en clase. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? Pues obviamente sirve para resolver problemas, no solamente resolver ángulos por resolver ángulos, sino para resolver problemas como los que hacíamos el año pasado. ¿Sí? ¿Cuánto mide la escalera? ¿A qué ángulo la tengo que recostar? ¿A qué ángulo está el faro? Entonces, esos ejercicios los vamos a hacer en clase.